Reforma protestante. Para comenzar con este video debemos nombrar al personaje más importante de todo este movimiento. Su nombre, Martín Luther, mejor conocido como Martín Lutero. Nació en Eschweiler, Alemania en el año 1483. Se graduó en la Universidad de Erfurt, donde estudió filosofía. En 1505, cuando se encontraba en un viaje, a mitad del camino un rayo le cayó a los pies. En este momento se vio en la puerta de la muerte e invocó a la patrona de los mineros. Sálvame, querida Santana, y me haré monje. Después de gritar aquella frase, vio una figura fantástica en el cielo que no logró identificar, y 2 semanas más tarde se presentó en el convento de los agustinos de Erfurt para cumplir su promesa. A los 24 años fue ordenado sacerdote, pero en todos sus años de estudios religiosos no podía justificarse el mismo poder de la Iglesia sobre Dios, tanto así que su vida monástica consistió en un asalto de duda y terror. Sin embargo, gracias al Dr. Staupitz, Lutero fue enviado a la Universidad de Wittenberg, donde se doctoró en teología en 1512 y se convirtió en lector de teología. Fue entonces que Lutero encontró en el Evangelio, y después de tanto tiempo, la tranquilidad que buscaba a través de la apropiación de la doctrina de la justificación por la fe. La primera causa del enfado de Lutero fue que el Papa León X deseó terminar con la construcción de la Basílica de San Pedro, que ya había sido comenzada por su antecesor Julio II. Al tener urgencia de tenerla terminada, fueron necesarios grandes fondos, por lo que el Papa autorizó la indulgencia del clero. Ellos ayudarían a todos los fieles visitantes de la iglesia con estas indulgencias plenarias. Las personas pecadoras eran perdonadas de todas sus culpas a cambio de presentar una limosna, mientras que las personas que no contaban con el dinero seguían viviendo con la tormenta de sus actos. Entonces, una mañana del año 1517, el pueblo encontró clavadas en la puerta de la iglesia las 95 tesis de Lutero, en contra de la venta de las indulgencias plenarias y de los movimientos que el Papa estaba tomando. Después de esto se desató una pelea entre Lutero y Tesle, un teólogo que trataba de explicar la conducta de los dominicos. El planteamiento de Lutero fue enfocado en la fe, que debe ser depositada únicamente en Jesucristo. No era necesario realizar oraciones, obras propias ni méritos en la sociedad, ni siquiera en la iglesia. Con la tesis pretendía generar en la población el interés por el pergamino y el abuso de la iglesia. También señalaba que la misa debe apreciarse el lenguaje de cada país. Solo se admiten 3 sacramentos: bautismo, Eucaristía y penitencia. Todos los demás son creaciones del catolicismo. Se rechaza la confesión, puesto que el creyente para comunicarse con Dios no necesita intermediarios. En 1518 la explicación de Lutero lo llevó al enfrentamiento con el papado de Roma. Su doctrina era justificada en 2 partes esenciales: la justificación a través de la fe y las escrituras como la única fuente de autoridad religiosa, mientras que Tesle recorría pueblo tras pueblo llevando el beneficio de la indulgencia a las personas. Lutero ya había organizado todas sus ideas, desafiaba 2 de los mayores fundamentos romanos: la exclusividad de la salvación. Estaba ganada individualmente por la fe de cada quien. La autoridad papal. Él nombraba a la Biblia la máxima representación religiosa, por lo que una persona en el poder ya no era necesaria. Con estas propuestas Lutero, la atención recayó en él. Sus propagaciones recorrieron todo el imperio, lo cual lo llevó a su rompimiento con Roma. En 1520 Lutero contaba con 3 libros publicados: Llamamiento a la nobleza cristiana de la nación alemana, La cautividad babilónica de la iglesia, La libertad del cristianismo. Esto fue gracias a la reciente invención de la imprenta, la cual fue muy provechosa para él. Todos sus escritos fueron recibidos en muchas partes gracias a la facilidad de compartir por este medio impreso. Probablemente esta manifestación religiosa no hubiera sido tan influyente si no fuera debido a la imprenta. Sin embargo, la gravedad de la situación, después de la amenaza del pontífice con la excomunión, si no se retractaba en 70 días, Lutero contestó con el libelo contra la execrable burla de Anticristo y quemó públicamente el documento, junto con el ejemplar de Corpus Juris Canonici, en la plaza de Wittenberg, dando por hecho que no declararía falsas ideas. Finalmente, el 3 de enero de 1521, el Papa León X decretó oficialmente la excomunión de Lutero. Consistía en otorgarle la salvación y morir sin reconciliarse con la iglesia, pasando la eternidad en el infierno. El Papa, después de ver la respuesta por parte de Lutero y haberle impuesto ya la excomunión, le pidió al emperador Carlos V de Alemania que reprimiera las ideas de Lutero. Así, el emperador creó la Dieta de Worms en 1521. Consistía en la reunión de representantes de clero y nobleza para discutir asuntos de extrema gravedad. En esta reunión, Lutero siguió sosteniendo sus ideas y negó nuevamente retractarse. La idea de Worms ordenó su aprehensión, quemó sus obras y mandó que la imprenta no tuviera ninguna relación con él, pero el lector Federico de Sajonia, admirador de Lutero, quiso impedir que lo apresaran, y para ello facilitó su fuga hacia el castillo de Warburgo, donde le dio asilo.
En su encierro de Warburgo, Lutero hizo la traducción de la Biblia al alemán y lanzó una infinidad de folletos polémicos que se difundieron rápidamente. Para este momento, todos los pueblos estaban enterados de las explicaciones de Lutero en sus obras. La sociedad se vio fuertemente dividida en dos sectores: los que defendían a la Iglesia y seguían respetando a los altos representantes de ella, y por otra parte estaban los seguidores de Lutero, a quien habían logrado convencer en las tesis y libros y querían conseguir lo mismo con él. La separación de Dios con la institución en la Iglesia, a este movimiento se le llamó Contrarreforma. En 1523 se alzó la nobleza, codiciosa con los bienes de la Iglesia, y en 1524 fueron los campesinos, irritados por el aumento de diezmo y censos, quienes utilizaron la azada como arma contra sus señores. En pleno conflicto campesino, en 1525, Lutero contrajo matrimonio con una exmonja, Catarina de Bora, con la que tuvo 6 hijos. Tras la boda, junto con su mujer, abrió una pensión para estudiantes y siguió incansable con su producción literaria con vistas a apuntalar la reforma en todas las partes posibles y a defender de todos los ataques provenientes tanto desde la Iglesia de Roma como desde dentro del propio movimiento reformador.